Buen día, buen día. Vamos a tomar estos momentos. Soy Humberto Wong y vamos a presentar un pequeño tema sobre la importancia de la profecía en que vamos a analizar algunos versículos que nos presenta la Biblia acerca de la profecía. Algunos versículos los dijo Jesús para advertirnos de lo que iba a suceder pronto. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones. Te pedimos que al estudiar un poquito este tema y meditar sobre lo que va a suceder en el futuro y antes de que suceda, te pedimos que tú nos ayudes a entender la importancia de estudiar estos temas proféticos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a analizar este versículo. Es Juan 14:29. Y estas son palabras de Jesús que dijo a sus discípulos. Un momento. Dijo a sus discípulos, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Reina de Valera 1960. El contexto, Jesús en el discurso de despedida a sus discípulos, Juan 13 al 17, les anuncia eventos futuros incluyendo su muerte, resurrección y venida del Espíritu Santo. Él quiere que sus palabras sean una base de fe cuando enfrenten pruebas. Significado, prueba, profecía como prueba de fe. Jesús revela lo que ocurrirá antes de que pase. De esta manera, cuando los discípulos vean los acontecimientos dolorosos como su crucifixión, no se desanimen, sino que reconozcan que todo estaba dentro del plan divino. Es decir, la persecución no es una señal también. La intención de fortalecer la fe. El propósito no es solo informar, sino preparar espiritualmente para que cuando suceda creáis. El recuerdo de sus palabras serviría como ancla de confianza. Aplicación actual. Así como los discípulos encontraron seguridad que Jesús sabía el futuro, los creyentes hoy pueden confiar en sus promesas y profecías siguen siendo seguras. La palabra anticipa pruebas, pero también victorias, de modo que la fe se afirma al ver cumplirse lo que Dios dijo. Vamos a seguir. Aquí hay una recopilación de versículos en la Biblia que dice a sus seguidores que conocerán las cosas que van a suceder antes de que sucedan. La Biblia recalca varias veces que Dios no deja a su pueblo en tinieblas, sino que les anticipa lo que vendrá para que tengan fe y estén preparados. He aquí comparto estos pasajes claves, textos que demuestran que Dios revela lo que sucederá antes que suceda. Aquí hay unos versículos, palabras de Jesús. En Juan 14:29, el que ya leímos, y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Juan 13:19, desde ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. Juan 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El principio general de Dios en cuestión de profecía. Amos 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Isaías 42:9. Las cosas primeras ya sucedieron y nuevas cosas yo os anuncio antes de que salgan a luz, yo os haré notorias. Isaías 49:10. 46:9 al 10. Yo soy Dios que anuncio lo por venir antes, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Otros conjuntos de versículos que vamos a ver un poquito adelante va a ser Mateo, preparación del pueblo, Mateo 24:25. Os lo he dicho antes, Jesús, al hablar de las señales del fin. Primero de Tesalonicenses 4:5, 4 y 5. Más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Conclusión. Dios revela el futuro a sus seguidores para afirmar su fe, prepararles y darles esperanza. La profecía bíblica no es para satisfacer curiosidad, sino para guiar al pueblo de Dios en medio de las pruebas y para que confíen en sus promesas. Vamos a ver ahora uno de los versículos que están anteriormente. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El contexto: Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, momentos antes de su arresto. En el capítulo, él anuncia la traición de Judas. Al decir estas palabras, les muestra que él conoce de antemano lo que ocurrirá y que nada lo sorprende. Significado: confirmación de su identidad. Jesús no solo predice un evento, sino que revela que él es yo soy, aludido al nombre de Dios en Éxodo 3:14. Cuando se cumpliese, los discípulos recordarían sus palabras y reconocerían su divinidad. 2. La profecía fortalece la fe. La intención es clara: para que creáis. Cuando se cumpla lo anunciado, los creyentes tendrán certeza de que todo está bajo el plan de Dios. 3. Jesús controla la historia. Aunque venía la traición, la pasión y la cruz, Jesús deja claro que no es víctima de las circunstancias, sino que todo ocurre según lo anticipado y permitido por Dios. Aplicación para hoy. Así como los discípulos entendieron mejor después de los hechos, nosotros también podemos confiar en las profecías bíblicas. Lo que Dios dijo se cumplirá. La fe se afirma al ver que la palabra de Dios no falla. Recordar que Jesús es el yo soy, presente en nuestro pasado, presente y futuro. Ahora vamos a analizar Juan 16:4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. En el contexto, en el discurso de despedida de Jesús, Juan 13:19, el capítulo 16, Jesús advierte a sus discípulos que sufrirán persecución, incluso de parte de personas que creerán estar sirviendo a Dios. Juan 13:16-2. Pero él no quiere que se sorprenda, sino que se prepare. Significado: memoria como fundamento de fe. Jesús sabía que los discípulos en medio de pruebas podrían olvidar. Por eso les dice:
os acordéis de que ya os lo había dicho, la memoria de sus palabras fortalecería su fe. Número 2. Revelación progresiva. Jesús aclara, no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Mientras estaba físicamente presente, los protegía y fortalecía, pero al partir necesitaban preparación especial para enfrentar el odio del mundo. Profecía práctica. 3. No se trata de mera predicción, sino de advertencia pastoral. Jesús instruye para que sus discípulos no se escandalicen ni caigan en la fe cuando lleguen las pruebas. ¿Qué aplicación podemos tener hoy? Recordar las promesas. Así como los discípulos debían recordar que las palabras de Jesús en la crisis, hoy también debemos aferrarnos a lo que ya os dijo en su palabra. Preparación espiritual. Jesús no oculta que habrá oposición y sufrimiento, pero anticipa esto para que no nos tome por sorpresa. Seguridad en Cristo. Aunque físicamente no está, nos dejó su palabra y el Espíritu Santo para sostenernos. Excelente, excelente aplicación para este tiempo. Ahora, en otro conjunto de cómo Dios anticipa y ayuda a su pueblo a entender lo que va a suceder antes de que suceda. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el contexto, el profeta Amós anunció el juicio de Dios sobre Israel por su injusticia y pecado. En este capítulo aplica Dios actúa con justicia y propósito, así como nada ocurre sin causa. Amós 3:3-6. Tampoco Dios ejecuta sus juicios sin antes advertirlo. El significado. Dios revela a través de sus profetas. Él no obra en secreto, sino que comunica a su pueblo lo que ocurrirá. 2. Seguridad en la palabra. El cumplimiento de lo anunciado por los profetas confirma que Dios está en control de la historia. 3. Responsabilidad del pueblo. Al recibir la advertencia de Israel y nosotros hoy quedamos sin excusa. Dios ya lo anunció, lo justo es arrepentirse y prepararse. ¿Qué podemos aprender en la actualidad? Confianza en la profecía bíblica. Todo lo que necesitamos saber sobre el plan de salvación y los acontecimientos del fin ya fue revelado. Otro punto. El valor del don profético. Dios sigue guiando a su iglesia a través de las escrituras según la fe adventista. También mediante el don profético en el tiempo del fin. Apocalipsis 17:12, 17 y 19:10. El don profético, el espíritu de profecía, dice ahí. Llamado a estar atentos, no ignorar las advertencias divinas, sino responder ¿con qué? Con obediencia. Algunos otros versículos que nos recomienda Juan 13:19, 14:29, 16:4, Amós 3:7, que ya algunos ya revisamos aquí. Vamos a ver ahora Isaías 46:9 y 10 dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada de los hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Recordemos un poquito el historicismo. La profecía adventista se interpreta por el historicismo.
Y recuerden que hay otros sistemas, creo que hay otros tres más: futurismo, preterismo y idealismo. Pero historicista es la que nos ayuda a entender porque es algo progresivo. El contexto aquí en el capítulo 46, Dios contrasta su poder con la impotencia de los ídolos babilónicos, Bel y Nebo. Mientras las estatuas deben ser cargadas, no pueden salvar a nadie. Jehová se presenta como Dios soberano que conoce y dirige la historia. ¿Qué significado tendrá esto? Dice Dios único y soberano. El Señor distingue los falsos dioses porque Él declara el futuro desde el principio. Esto muestra que la historia no es azar, sino que parte de su plan eterno. Dos, profecía como sello divino. Nadie más puede anunciar lo venidero con precisión. La profecía auténtica es evidencia de la divinidad, de que su palabra es confiable. Propósito de la revelación. ¿Cuál es el propósito? Dios no revela solo para informar, sino para mostrar que mi consejo permanecerá. Su voluntad es firme y lo que Él decide se cumplirá. ¿Cómo podemos ver esta aplicación en nuestro tiempo? Confianza en la soberanía de Dios. Cuando vemos incertidumbre en el mundo, recordamos que Dios anunció el rumbo de la historia. Seguridad en la profecía bíblica, lo que está escrito en Daniel y Apocalipsis. No fallará porque proviene del único Dios verdadero. La fe debe ser fortalecida. Al contemplar cómo las profecías pasadas se cumplieron, podemos confiar en que las promesas futuras también se cumplirán. Vamos a seguir. Preparación del pueblo. Es un segmento, Mateo 24, 25, Tesalonicenses 5, 4 y 5 y Apocalipsis 1. Vamos a ver algunos de estos versículos. Mateo 24, 25. Ya os lo he dicho antes. Jesús en su discurso profético sobre el fin del mundo advierte de falsos cristos, persecuciones y señales. La frase subraya que él no quiere que sus discípulos sean engañados, sino que recuerden sus palabras cuando llegue la crisis. La preparación del pueblo incluye estar alerta frente a los engaños espirituales. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo enseña que el regreso de Jesús será repentino para el mundo, pero no para los creyentes fieles, porque ellos viven en la luz y permanecen vigilantes. Cautela aquí en el mensaje para la séptima iglesia en Apocalipsis 3. El pueblo clave. El pueblo de Dios está llamado a la vigilancia y sobriedad espiritual, viviendo en la luz de la palabra. Leeremos ahora Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. Y esto es muy importante porque a veces tememos de leer el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El Apocalipsis abre declarando su propósito: mostrar a los siervos de Dios lo que ocurrirá en el futuro para que estén preparados. Nuevamente aquí, mostrar a los siervos de Dios lo
que ocurrirá en el futuro para que estén preparados. Hermanos adventistas, el historicismo es el método de interpretación que usa nuestra iglesia. Clave, la profecía es un regalo de Cristo a su pueblo, no para asustar ni tengan miedo, ¿verdad? Sino que para dar esperanza y preparación. ¿Cómo se conectan estos tres versículos? Jesús anticipa los engaños, ¿sí? No se dejen engañar. Pablo asegura que los creyentes no serán sorprendidos. ¿Por qué? Porque ya tienen la profecía y la han estudiado y han preparado. Y luego Juan dice, recibe la revelación para todos los siervos. ¿Quién es usted? Es un siervo adventista y también para los que no son adventistas es una importante cosa que estudiar la profecía. Juntos forman una doctrina bíblica de adoración, preparación. Dios revela lo que viene y advierte los peligros y fortalece la fe de su pueblo para que vivan en luz y esperen confiados. Bueno, vamos a ver un resumen de lo que estamos viendo. Dios revela lo que vendrá para preparar a su pueblo. Es para usted, hermano, parte del remanente. Primero, las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Juan 13:19, Dios anuncia la traición de Judas antes que ocurra para que los discípulos crean que el yo soy. Juan 14:29, Jesús dice lo que sucederá antes para que al cumplirse los discípulos crean. Juan 16:4, Jesús advierte sobre persecuciones para que cuando lleguen recuerden que él ya lo había dicho. Principio. Jesús prepara a sus seguidores anticipando los hechos, fortaleciendo su fe y evitando el escándalo en tiempos de prueba. 2. Profetas del Antiguo Testamento. Amós 3:7. Dios no hace nada sin revelarlo antes a sus profetas. Isaías 46:9. 10. Dios anuncia lo venidero desde el principio. Sus planes permanecen y se cumplen. Principio. La profecía es evidencia de la soberanía de Dios en un medio para advertir y preparar su pueblo. Preparación del pueblo. 3. Mateo 24:25. Jesús, ya os lo he dicho antes. Discurso profético para no ser engañados. Primera Tesalonicenses 5:4 y 5. Los creyentes no están en tinieblas, sino son hijos de luz por lo que no serán sorprendidos por el día del Señor. Apocalipsis 1:1. Jesús revela a sus siervos las cosas que deben suceder pronto para que estén preparados. Principio. El pueblo de Dios recibe revelación y su luz para no ser sorprendidos, sino vivir en vigilancia y esperanza. Conexión y doctrina bíblica. Todos los textos juntos muestran un hilo profético. Dios anuncia el futuro antes de tiempo. Lo hace para afirmar la fe de su pueblo. El propósito no es solo informar, sino preparar, advertir y dar esperanza. El pueblo de Dios está llamado a ser hijo de luz, vigilante, fiel y confiado en las promesas divinas. ¿Cuál es la aplicación práctica? Recordar que lo que Dios ya reveló en su palabra. 2. No sorprendernos antes pruebas
ante pruebas, crisis, porque ya fueron anunciadas. Confiar en todo lo que está bajo el plan soberano de Dios y prepararnos espiritualmente viviendo como hijos de luz. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por proveer este mensaje profético a este pueblo profético que debe cumplir su mandato de predicar la pronta venida de Jesús y de los prontos acontecimientos que sucederán presto antes de tu venida en los cielos. Especialmente el mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Amén, amén. Dios los bendiga.